Esto es Open Vision, Radio Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, el último programa del año, Laura. El último programa, qué emoción, Carlos. Y mira, hemos sobrevivido y estamos agradecidos con la vida, con Dios, de estar nuevamente aquí un año más. Así es, unidos en este programa que realmente ha sido un ícono, el único programa que habla sobre finanzas, sobre geopolítica, sobre economía, sobre mercados y sobre todo nuestra obligación es darles información para que se anticipen para cualquier decisión que vayan a tomar como empresarios, como negocios. Sí, definitivamente. Y es parte de lo que estamos justamente haciendo, Carlos, y es un activo valioso que le damos a la persona que nos está escuchando, la audiencia que nos ha conocido durante este año o que nos venía siguiendo desde años pasados, Carlos, sobre todo a ti porque ya tú tenías bastante tiempo, como 4 años, ¿no? Sí, así es, empezamos hace 4 años, gracias a un gran amigo que me trajo aquí, que es Gregorio Martínez, y que me recomendó aquí con Gustavo Galindo, y empezó una nueva era. Y no soy comunicólogo, pero yo tengo una especialidad y sé lo que hablo, y sé que Laura es una especialista también. Wow, sí, eso es muy importante porque no estamos hablando desde la opinión, lo hemos dicho en varias oportunidades, estamos hablando desde el criterio, es decir, alguien especialista en temas financieros y alguien especialista en temas geopolíticos. Entonces, no es, mira, yo opino tal cosa como opinión puede tener cualquier persona de cualquier tema, sino que estamos hablando realmente desde el criterio. Y el criterio es sobre justamente lo que se estudia y lo que se trabaja. Entonces es una opinión que no es opinión, es un criterio. Así es, pues hoy es 27 de diciembre y después iniciamos con la información financiera del Year to Date de lo que va del año, un programa especial, el resumen anual. Sí. Y fíjate, Laura, iniciamos con la información. La Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, fue el gran ganador en este año. Tuvo un avance del 30%, rendimiento del 30%, independientemente de la alta volatilidad que hubo. Obviamente hubo entradas de capitales, hubo valuaciones atractivas, hubo resiliencia en el mercado, porque también hubo, como les comentaba, mucha volatilidad en Estados Unidos y obviamente el liderazgo fue indiscutible. ¿Y el Nasdaq? ¿Cómo quedó el Nasdaq? Bueno, el Nasdaq subió alrededor del 22%, impulsado por, evidentemente, la inteligencia artificial y los semiconductores. Fíjate que un antecedente del Nasdaq, Laura, cuando llegó la pandemia, que fue un cisne negro, es un modelo que nadie lo veía venir, una crisis tan fuerte. El primer índice que salió fue el Nasdaq. El Nasdaq, todo el mundo se metió a hacer Meet, a hacer Zoom, a usar todos los instrumentos de tecnología. Y obviamente vino a disparar las acciones. En ese caso, el Nasdaq ya no tuvo el mismo rendimiento de esa época. En esa época del 2021 fue un rendimiento alrededor del 35%. Hoy quedó el 18%, obviamente, mostrando pues obviamente una fortaleza de resistencia. Y obviamente, hoy por hoy, el 2026, lo que vienen cosas mucho más avanzadas de inteligencia artificial, viene todo lo que es el algoritmo en muchos instrumentos de producto, los startups, y pues bueno, ahora el Standard & Poor's 500 cerró el 18% en el anual, marcando máximos históricos y mostrando fortaleza general en el mercado. Pues sí, y bueno, si hablamos de otros indicadores, el Dow Jones, más defensivo, ganó cerca de 14.5% con un desempeño sólido, pero más moderado. Y esto es importante. Y en Asia, el Shanghai Composite cerró con un avance aproximado del 16%, señal de recuperación gradual en China tras estímulos de apoyo gubernamental. Hay que recordar que China ha sido el país con la menor inflación del mundo, con obviamente con nuevos acuerdos que ya hablaremos más adelante, Laura, todo lo que reflejó esa guerra comercial con Estados Unidos, con ese movimiento arancelario que movió y tembló al mundo, sí. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Y la conclusión cuál fue? Bueno, pues la conclusión es que este 2025 premió al inversionista que soportó la volatilidad y entendió el ciclo. No fue un año lineal, no fue para nada un año lineal, evidentemente, y en este programa pues lo vamos a mostrar. Fue un año de convicción. El mensaje dejó claro que diversificar, resistir y capturar el rebote sigue siendo la mejor estrategia. En resumen, los mercados globales cerraron a la alza, guiados por la tecnología en Estados Unidos y un tono de mayor optimismo económico rumbo al 2026. México acompañó el movimiento con ganancias moderadas, mientras Asia mantuvo crecimiento más reservado. Y en general, Laura, hablando de los
resultados del year to date, las ganancias que tuvieron los índices. Aquí tú comentas algo muy importante y es una palabra que sirvió muchísimo para los inversionistas que ganaron, y fue la diversificación, porque obviamente una era de alta volatilidad, y hay que recordar que hubo momentos muy complicados, hubo situaciones donde los mercados estaban prácticamente en la lona, pero como lo hemos comentado precisamente anteriormente, el 2025 será con un mensaje claro. El riesgo volvió a apagarse, pero con matices diferentes. Sí. Es decir, la gente buscó en las pérdidas las grandes oportunidades. Claro, claro. Y es también lo que hemos hablado, y el dicho que justamente dice que en las crisis hay gente que llora, pero hay gente que está vendiendo pañuelos. Entonces, justamente el tema de la diversificación es ya ese despertar que está sucediendo. Al parecer está sucediendo de manera social, está pareciendo que hay un despertar masivo en justamente empezar a educarse, tener educación financiera y sobre la base de eso diversificar. Y lo que tú comentas, cada vez más inversionistas, personas que han deseado buscar portafolios, se han metido a investigar más el comportamiento de los mercados. Hay que recordar que hace más de una década el análisis para poder dar una recomendación había dos variantes. Uno, el análisis técnico y el análisis fundamental. El técnico prácticamente dejó de, no de existir, sino que ya no es tan importante. Ahora son los fundamentales. ¿Qué son esto? Sí. Que ustedes todos los días, lo primero que tienen que ver es abrir los periódicos, a ver la computadora, ver las noticias más relevantes, porque esas noticias son las que mueven los mercados y son las que mueven los precios de los índices y las acciones. Y además eso te va a afectar evidentemente en tu economía familiar, porque tu economía familiar está sustentada en una economía país, la economía país está sustentada en una economía regional, y esa economía regional está sustentada evidentemente en la economía mundial. Entonces no hay forma de desligar lo que pasa en el mundo con lo que pasa en tu bolsillo, no hay forma. Yo creo que ya todo el mundo tiene celular, todos tienen computadora, todos tienen alguna señal para poder informarse y actualizarse todos los días, porque de esa información depende su patrimonio. Sí. Y bueno, hoy por hoy, ¿el dólar cómo está? Bueno, el dólar, si hablamos del día de hoy, cotiza alrededor de 17.9 pesos en el mercado mexicano, el punto más bajo de todo el año, por cierto. Y en este balance anual del 2025, el peso se fortaleció frente al dólar, justamente lo que hablamos, con una apreciación cercana al 12%, impulsada por mayor estabilidad financiera y menor presión global sobre la divisa estadounidense. En resumen, el dólar está más débil y el peso está más fuerte en todo el 2025. En ese punto, la verdad, es muy bueno aclararles. El que esté más fuerte el peso, o que le haya ganado posición al dólar, no quiere decir que estemos haciendo las cosas bien. Aquí se conjuntan varias cosas. Estados Unidos tiene una inflación alta, tiene una deuda macro enorme que le ha afectado a que las divisas se deprecien no solamente en el peso, sino en el mundo, en todas las monedas. El dólar ha perdido fuerza, posicionamiento, y eso es la razón realmente. No es que realmente haya las reservas internacionales hayan comprado más dólar, sino que ha sido un conjunto de varias cosas. Pues es muy importante que nos informemos. ¿Y el euro? Sí, bueno, el euro cotiza alrededor de 21.1 pesos en el mercado mexicano, y en todo el balance de 2025 el euro mostró ligera debilidad frente al peso, con una baja cercana al 2%, moviéndose con estabilidad pero sin recuperar niveles más altos de los de mediados de año. En resumen, pues es un euro estable, pero con leve presión a la baja durante todo 2025. Si todo va de la mano, obviamente el euro está un poquito más fuerte con respecto a el dólar, y va ligado mucho a lo que vamos a sacar de ese punto, que es el índice del CBOE, Volatility, que es la volatilidad, cómo medimos el miedo. Hablamos de los fundamentales. En este programa, en muchos programas que tuvimos aquí en Radio Fórmula, en Open Vision, hablamos de noticias, acontecimientos que han afectado mucho a los mercados. Y ese índice se llama el índice de el VIX. El VIX cerró en 2025 cerca de los 15 puntos. Estamos viviendo un momento de tranquilidad, ya sea por Navidad, porque es fin de año, porque bajan las posiciones de la bolsa, baja el volumen de operación de la bolsa, y eso también estamos en un momento, digamos que, como le llaman en la guerra, de paz momentánea, de tregua bursátil. Sí. El pico más alto del año fue 40
puntos en el primer semestre por tensiones geopolíticas, temores en la guerra comercial. En abril, cuando sale Donald Trump a declarar sobre esa idea que tuvo de poder hacer una corrección de aranceles en el mercado, primeramente en México y luego se fue a todo el mundo, que terminó prácticamente con China. En esos momentos, Laura, el BIST subió a 40 puntos. Uh-huh. Es decir, empezó a temblar los mercados, todos los índices reaccionaron de manera negativa, obviamente, y ahí fue cuando muchos empezaron a emigrar a instrumentos de refugio, como es el oro, que ahorita vamos a ver más adelante, el comportamiento de la misma. Sí, y ahorita que tú justamente hablabas de ese punto muy importante que subió hasta 40, recuérdale a la gente en cuánto está cerrando este año, Carlos. Bueno, ahorita está cerrando 15 puntos de VIX. Obviamente estamos en una tensa calma, pero sin embargo hay que recordar que todos los días hay movimientos. Sí. Ahorita en los mercados hay baja volatilidad, hay muy baja bursatilidad y poco volumen porque todo el mundo está en vacaciones, hay una tregua navideña, por así decirlo, pero en enero vienen momentos muy decisivos, claro, donde indiscutiblemente ese índice del VIX se va a poner más nervioso. ¿Por qué? Porque viene el TEMEC, vienen los conflictos bélicos en el Medio Oriente, sí, viene toda la parte, pues, de lo que Estados Unidos ha manifestado, que es la inmigración, lo que es el trasiego de fentanilo, que de una manera presiona, sí, a un Estado mexicano de una manera, pues, un poquito más tensa, ¿verdad? Pero bueno, y en materias primas. Bueno, en materias primas, el petróleo cierra el 2025 con precios contenidos. El Brent cotiza alrededor de $61 por barril y el WTI cerca de $57. En el balance anual, ambos crudos registran caídas de entre 15 y 18%, reflejando un mercado con oferta abundante, una demanda global moderada y una geopolítica que generó ruido pero sin sostener alzas. Es decir, la conclusión, 2025 fue un año de estabilidad y precios controlados, pero no de escasez petrolera. Mucho inventario también hizo que el precio se mantuviera en esos niveles y obviamente el petróleo sigue siendo totalmente un commodity que es muy indispensable y ha sido un tema de discusión con respecto a políticas de gobierno, con respecto a México, con respecto a Venezuela, con respecto a Irán, sobre todo los productores de este commodity. Sí. Para entrar más a fondo, Laura, creo que hasta ahorita hemos dado mucha información. Vamos a un corte y regresamos a este especial, el resumen anual de Open Vision en Radio Fórmula Monterrey. Sí, señor. Regresamos. Y regresamos a Open Vision Radio Podcast, el resumen anual de 2025. Laura, pues el oro, otros como hablamos ahorita como los mercados en su momento cayeron, el índice del miedo, el VIX empezó a elevarse a más de 30 puntos y los clientes, los inversionistas, o sea, las personas de las empresas empezaron a meter sus inversiones en instrumentos de refugio, que es el oro. El oro ha sido uno de los principales instrumentos de refugio, donde alcanzó prácticamente los $4,600 actualmente. Sí, bueno, y además del tema del oro, también tenemos algunas novedades con respecto al tema de justamente de la inflación. ¿Y cómo está cerrando justamente para esta semana? El CETES a 28 días, 7.04%, a 91 días, 7.18%, a 182 días, 7.40% y a un año, 7.55%. Las tasas al inicio del año rondaban entre 9 y 9.5%. Es decir, la conclusión es que quien aseguró CETES a inicios de 2025 amarró rendimientos altos, mientras que el cierre del año refleja un entorno de tasas más bajas y mayor expectativa de estabilidad. Fíjate que en esa parte de los CETES, Laura, empezamos, fíjate, del 9.5, veníamos arrastrando los 11.50 y empezó a trabajar las políticas monetarias, tanto de la FED y posteriormente el Banxico, pero no solamente México, sino en el resto del mundo. Estamos hablando de América Latina hasta Rusia. Empezaron a modificar. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento de la inflación a nivel mundial, obviamente reflejado como efecto de la situación de los resultados del empleo. Subió el desempleo en Estados Unidos y obviamente vino a desacelerar, a haber una desaceleración económica a nivel mundial.
y empezaron a reajustar, a hacer recortes. Cada vez que pasaba un mes y medio o 2 meses empezaron a recortar 25 puntos base, 50 puntos base, hasta llegar actualmente a la tasa del 7%, que los que entraron a principios de año, los que metieron al 7 de un inicio, obviamente están viviendo esos beneficios dentro de su diversificación, de acuerdo a su perfil de inversionista. Aquí hay que darlo muy bien. Pues obviamente los que están entrando actualmente tienen 2 puntos menos, pero pues obviamente los que vienen arrastrando del año pasado vienen con tasas del 13%. Obviamente la lectura aquí es, va a ir bajando, las tasas va a haber más recortes al parecer. Ya dentro del Consejo de Gobierno ya empezó a haber una división de la política monetaria. Ya hay un subgobernador que ya votó en contra. Es decir, ya empieza a haber diferencias en los criterios de la política monetaria, porque consideran que tampoco tienen que bajar mucho las tasas de referencia, porque eso también puede ayudar a la inflación, pero también puede afectar la inversión extranjera directa en los países, porque a fin de cuentas uno invierte en un país donde las tasas realmente sean atractivas y que realmente tengan una logística de crecimiento y vialidad que de una manera se ha habido y se ha adecuado esas tasas de referencia. Sí, pues sí. Y si hablamos ahora en otros temas, justamente en cuanto a la inflación en México, pues el 3% anual está justamente la inflación. Ya dentro del rango objetivo, en 2025 la inflación fue de más a menos. Es decir, arrancó arriba del 4%, tuvo presiones en servicios y alimentos y cerró moderándose hacia el final del año. Es decir, dándonos un mensaje clave que los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo, lo que permitió al Banco de México empezar a relajar la política monetaria pensando justamente en este 2026. Precisamente va ligado a lo que platicamos de política monetaria, las tasas de referencia, los recortes, pues va ligadas a la inflación. Obviamente ha sido un acorde, haciendo un pequeño análisis con respecto a las tasas de referencia y a la inflación. Hemos visto que todos los países de América Latina, e inclusive Rusia y China, cada vez que hay una política monetaria, a no reajustar la política monetaria de Banxico, en su caso la FED, que es el que inicia, el inicio de los recortes, hubiera una inflación todavía mayor. Porque si no se recortan las tasas, o no haber tomado las decisiones de haber tomado el recorte de tasas, hubiera menos circulación de dinero en el mercado, habría menos consumo, y estaríamos entrando en una crisis. Y hay que recordar que los últimos 2 meses hemos tenido un año donde hemos repetido crecimiento negativo. Y como se repite en 3 ocasiones, 3 meses, estamos hablando ya de una recesión económica. Hemos estado a punto, así milimétricamente, de estar en recesión. Por eso, estos reajustes necesarios y justos para poder mantener la economía en constante movimiento. Sí. Bueno, y cuéntanos cómo está el tema de reservas internacionales, Carlos. Pues se ha mantenido alrededor de los 250,000 millones de dólares. Obviamente, variantes. En el año estuvo entre 240, 250. Hubo una época en que se compraron dólares, cuando estuvo en abril, cuando estuvo el VIX muy alto, donde se reflejó ahí una situación de precios, diferencias de precios de las divisas. Pero se han mantenido esos montos, inclusive son montos que han sido históricos. Aquí lo importante es la importancia de tener unas reservas internacionales muy bien llenas, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que nos puede salvar prácticamente de una situación en caso de una devaluación del peso, o en el caso de que hubiera una recesión económica o una situación como vivimos de cisne negro en 2020, sí, una crisis que no se esperaba. Pues para eso son las reservas internacionales, tratar de cuidar y también ir abonando, ir pagando las deudas que tiene México con el extranjero. Sí. Y si pasamos a otros temas y vamos con el Bitcoin, bueno, el Bitcoin evidentemente vivió un año en el 2025 de alta volatilidad, porque en este momento está cotizando alrededor de $87,000, pero en el 2025 en general acumuló una caída cercana al 5%. Entonces, en ese año de alta volatilidad, realmente marcó máximos históricos arriba de los $120,000, pero cerró, evidentemente ahorita, con correcciones por, evidentemente, toma de utilidades. Bueno, el Bitcoin se ha mantenido de una manera también con una volatilidad, así como ha pasado en los mercados financieros, lo que es el índices bursátiles, las acciones, el mercado de capitales. El Bitcoin, que no está dentro, digamos, de esa línea,
también tuvo sus altos bajos, o sea, llegó a llegar a cotizar $120,000, pues ahorita está en $87,000, pero obviamente son toma de utilidades. Cuando una acción baja, también tiene el mismo efecto en las criptomonedas. Sí. Ahí se evalúa, baja el precio, pero luego rebota, pivotea, y es el comportamiento normal de una acción, de una criptomoneda, y hay que ver más adelante cómo vaya a reaccionar, porque el 2026 inicia, como les comentaba, a haber muchos fundamentales que van a afectar y que van a tener ciertos comportamientos debido al TEMEC, debido a los conflictos bélicos que hay actualmente. Estamos viendo también que en América Latina, y esto lo vemos más adelante, se ha convertido ya nuevos presidentes con ya no de izquierda, y eso también, pues, toda la política del gobierno tiene que ver mucho para la política precisamente económica de cada país. Sí, definitivamente. Y ese es un giro, un giro del péndulo que está justamente pasando de la izquierda, donde hubo en años pasados, exactamente hace 19, 20 años, cuando en el 2006 estaba a pleno Latinoamérica y América en general, pues con gobiernos de izquierda, y como ahorita el péndulo está yendo hacia el otro lado. Pero si nos vamos adicionalmente a los datos duros, tengamos un top 12 de México 2025 en cuanto a economía, en cuanto a finanzas y en cuanto... Y regresamos nuevamente a Open Vision Radio Podcast, Laura. Bueno, nos quedamos en las notas económicas, las top 12, la mejor 12. Nota más importante de mes a mes. Sí, señor. Economía, finanzas y política monetaria, pero con dato duro. Bueno, empezamos con enero, evidentemente. La inflación inició el año en desaceleración. La inflación anual arranca el año alrededor de 4.3% y por debajo del pico del 2024. En febrero, el mercado laboral resiliente, el empleo formal IMSS supera los 22 millones de trabajadores con crecimiento anual cercano al 2%. Y en marzo el peso mexicano se fortalece, el tipo de cambio se ubica en niveles cercanos a 16.5, 16.8 pesos por dólar, uno de los mejores desempeños emergentes. Y en abril, el nearshoring impulsa inversión extranjera directa anualizada supera los 35,000 millones, concentrada en manufactura. Y en cuanto a mayo, Banco de México inicia recortes de tasas. La tasa de referencia baja desde el 11.25%, primer recorte del ciclo en 2025. El 6 de junio, crédito bancario se desacelera, crecimiento del crédito del sector privado cae a tasas cercanas al 5% real anual, desde niveles de 2 dígitos. Y en julio, el PIB confirma crecimiento moderado. El PIB anual crece alrededor del 2.0%, menor el crecimiento observado en 2024. En agosto, finanzas públicas bajo presión. Déficit fiscal se amplía hacia niveles cercanos al 5% del PIB, el más alto en varios años. Y en septiembre, mayor fiscalización tributaria, recaudación tributaria crece cerca del 6% real anual, impulsada evidentemente por una fiscalización y una eficiencia regulatoria. En octubre, volatilidad global impacta mercados. El índice de volatilidad global, el VIX, registra picos por arriba del 25 puntos, afectando activos locales. Y en cuanto al mes pasado, noviembre, exportaciones mantienen resiliencia. Exportaciones mexicanas crecen cerca del 7 o 8% anual, con 6 meses consecutivos al alza. En diciembre, cierre anual con señales mixtas. Inflación cierra alrededor de 4%, aún por encima del objetivo de Banxico, que es el 3%. Y eso fue justamente en todo lo nacional, Carlos y la audiencia, pero ahora vamos a ese top 12 de Nuevo León en cuanto a economía, finanzas y desarrollo por mes. Así es, pues bueno, empezamos con el mes de enero. Nuevo León arranca como líder económico nacional. Como dato duro, el estado aporta cerca del 8% del PIB nacional, manteniéndose como el primer lugar en actividad industrial. Y en febrero, el mercado laboral fuerte en el estado. Dato duro, Nuevo León supera los 1.9 millones de empleos formales IMSS, el mayor nivel histórico. En marzo, Nuevo León lidera el nearshoring. Dato duro, el estado se concentra alrededor del 20-22% de la IES, la inversión extranjera directa, manufactura que llega a México. Y en abril, el récord en exportación estatales. Como dato duro, las exportaciones de Nuevo León superan los 50,000 millones de dólares, anualizados principalmente a Estados Unidos. En mayo, presión en infraestructura y energía. Dato duro, la demanda eléctrica industrial crece más del 6% anual, impulsada por nuevas plantas y parques industriales.
Y en junio la aceleración del sector construcción fue lo que se evidenció. El dato duro justamente es que el valor de la producción de la construcción crece cerca del 12% anual, impulsado por naves industriales y vivienda. Y en mes de junio, el plan de junio, expansión industrial sostenida, dato duro, la ocupación de parques industriales rebasa el 95%, uno de los niveles más altos del país. Y en agosto la inversión privada mantiene dinamismo, dato duro, anuncios de inversión privada acumulados superan los 15,000 millones de dólares en el año. En septiembre, Nuevo León consolida liderazgo logístico, dato duro, más del 75% de las exportaciones estatales se dirigen a Estados Unidos, fortaleciendo el eje del TEMEC. Y en octubre la presión inflacionaria local en los servicios. El dato duro, la inflación en el área metropolitana de Monterrey ronda el 4.2% anual por encima del promedio nacional. En noviembre, fortalecimiento del sector automotriz y autopartes. Dato duro, el clúster automotriz genera más de 200,000 empleos directos e indirectos en el estado. Y en cuanto a diciembre, el cierre del año lleva crecimiento sólido. El dato duro es que el crecimiento económico estatal estimado entre 3.0 y 3.5% por arriba del promedio nacional está. Y dentro de las notas económicas internacionales, el TEMEC, como punto número 1, sostiene el récord exportador hacia Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, consolidando el TEMEC como el principal ancla comercial. Y en punto número 2, Nuevo León se consolida como hub de TEMEC. Dato duro, cerca del 75% de las exportaciones de Nuevo León tienen destino TEMEC, principalmente manufactura, autopartes y electrodomésticos. 3 reglas de origen impulsa inversión industrial. El sector automotriz y autopartes concentran más del 30% de la IED manufactura ligada al TEMEC en el norte del país. Y en cuanto a las tensiones laborales y paneles de revisión, el dato duro es que durante 2025 se activan mecanismos laborales del TEMEC, elevando costos de cumplimiento y presión regulatoria para empresas exportadoras. Y en Canadá mantiene peso estratégico en energía y minería. Canadá representa cerca del 10% del comercio del TEMEC de México, con foco en energía, minería e insumos industriales. Y bueno, haciendo un balance en Nuevo León, hemos visto cómo ha ido desarrollándose mucho por parte de Secretaría de Economía. Han trabajado mucho la inversión extranjera directa, han generado nuevos modelos de crecimiento del PIB, como la que son de Startup, apoyando a muchísimos microempresarios, empresarios jóvenes. Me ha tocado estar cerca de este proyecto y ha sido de una manera muy importante y todo muy ligado, Laura, al nearshoring. El nearshoring de repente tuvo un auge muy fuerte un par de años y luego como que se apagó debido a la situación de la política de aranceles de Donald Trump. Y ahorita pues estamos prácticamente en cuenta regresiva, porque en enero es cuando ya vuelve ya lo que son las renegociaciones de la parte arancelaria, que es donde se va a activar y se va realmente a volver a tomar el tema del nearshoring, porque el objetivo que tiene Nuevo León es de que las empresas se instalen aquí en Nuevo León, pero no solamente para maquila, sino que de una manera integral, es decir, que ya no mandar pedir a China, ya no pedir y aquí ensamblar, no, que aquí se produzca todo realmente para poder sacarle provecho al crecimiento económico, a la atracción de inversiones extranjeras directas en Nuevo León y que realmente sea algo que realmente nos deje, porque a esa parte les afecta mucho también a Estados Unidos. Eso ha sido la mayor queja que tiene Donald Trump, de que en México, sobre todo los estados con mayor crecimiento económico, donde están las ensambladoras, China, sobre todo las marcas orientales, se aprovechan supuestamente de esa situación y afectan obviamente el precio de los vehículos que se fabrican prácticamente en Nuevo León y aquí en Ramos Arizpe, en Coahuila, y en Puebla, donde están las principales ensambladoras, pero no es de mayor satisfacción. Tienen que hacer de una manera integral, sacarle provecho y que las mismas empresas de Nuevo León puedan fabricar el sillón, la manija, las autopartes que necesitan las ensambladoras para poder exportar esos productos. Claro, y es que justamente el nearshoring no puede ser un objetivo débil, flácido, no, es una necesidad donde justamente da a justamente México, pero sobre todo el eje superior, el eje del norte del país, le da unas ventajas competitivas y comparativas bastante importantes. Entonces, evidentemente, va a ser fundamental lo que va a generarse en enero de este año con esa renegociación del TEMEC. Evidentemente, vamos a estar súper atentos y va a estar súper importante,
súper relevante. Yo creo que va a ser el primer punto de negociación o el tema más prioritario que va a tener Claudia Sheinbaum, junto con Estados Unidos y con Canadá con respecto a esta negociación del TEMEC. Yo creo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, yo creo que no está descansando, yo creo que ha estado en estos días analizando cuál va a ser la mejor posición de negociación para poder sacar adelante este proyecto, porque es obligatorio, no hay opción. Se tiene que seguir el TEMEC, necesitamos el Tratado de Comercio, porque el lado negativo sería catastrófico. Catastrófico, obviamente hay que pensar que sí se va a hacer, pero de las mejores condiciones en una era donde El Salvador, donde Argentina están aprovechando mucho esa situación, porque hay que recordar que tanto Javier Milei y Bukele están muy pegados en Washington, buscando como así hambrientos para poder captar inversión a sus países. Obviamente son países, el caso de El Salvador es un país chico, pero obviamente pues está buscando la manera para poder crecer su país, su Producto Interno Bruto, y que siga Javier Milei es un león que hay que cuidarse y que hay que aprenderle mucho. Y regresamos a Open Vision Radio Podcast. Estamos en el resumen anual 2025. Es un programa especial, precisamente en el caso de las finanzas, las inversiones del year to date, y la parte de la geopolítica que me gustaría, Laura, que tú nos expliques, nos des una orientación. ¿Cómo estuvo este 2025? Sí, bueno, antes justamente de explicar todo lo que sucedió en este año 2025, vamos, Carlos, justamente a contar qué sucedió en este resumen internacional semanal del 21 de diciembre al 27 de diciembre de 2025. Y es que, empezando como siempre con Norteamérica, bueno, el domingo pasado el crudo se impulsó al alza tras la intercepción por parte de Estados Unidos sobre el tercer petrolero, el buque petrolero que traficaba crudo sancionado como parte de la denominada flota fantasma que sirve al régimen chavista. El impacto para México, pues esto refuerza la volatilidad del mercado energético regional, evidentemente presiona precios del crudo e insumos, confirma además que Washington escalará la aplicación de sanciones con efectos colaterales para mercados latinoamericanos. Bueno, el punto número 2, Trump designa nuevo jefe de Comando Sur en contexto de mayor despliegue militar y presión estratégica sobre Venezuela y el Caribe. El impacto para México: aumenta la militarización del entorno regional, eleva riesgos logísticos y energéticos en el Caribe y refuerza la presión indirecta sobre México como actor regional y vecino estratégico. Y en cuanto a la administración Trump, anunció una creación de Fuerza Especial Federal interagencial destinada a intensificar la lucha contra el abuso animal en Estados Unidos. Y esta es una nota distinta, pero súper importante, porque se están coordinando esfuerzos entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Es decir, esto es importante no solo como estándar en Estados Unidos, sino que el impacto para México es que eleva los estándares regulatorios que pueden trasladarse a exportadores mexicanos del sector agropecuario, biotecnológico y farmacéutico que operan en el mercado estadounidense, porque el tema del abuso animal no es solo el cotidiano que tiene que ver con las mascotas, también tiene que ver con todo lo que se vincula a otros departamentos, justamente, Carlos, de agricultura, de justicia y además de salud y servicios humanos. Claro, pues bueno, es un tema que realmente hay que darle seguimiento, sobre todo por tratarse también de un mercado que afecta mucho. El 4, Estados Unidos designó enviado especial para Groenlandia, encendiendo tensiones con Dinamarca y revivando décadas de debate estratégico sobre la isla, lo que es minerales. El impacto para México: refuerza la geopolítica de recursos estratégicos, mercados y sectores extractivos. Deben monitorear movimientos de superpotencias que influyen en cadena de suministro de minerales cítricos. Sí, y esto justamente está vinculado a un tema que habíamos analizado, Carlos, desde enero de este año, evidentemente con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y es que el tema de Groenlandia no es un tema al azar, lo estábamos viendo desde el punto, desde el mismo momento en que se estaba hablando de por qué Donald Trump está haciendo movimientos estratégicos, por ejemplo, cambiándole el Golfo de México a Golfo
de América. ¿Por qué se estaba haciendo esto? ¿Por qué se estaba haciendo una presión con el canal de Panamá? Y también se estaba haciendo una presión con el tema de Groenlandia, y eso evidentemente generó una tensión reavivada con Dinamarca. ¿Por qué? Porque Groenlandia, que está al norte del mundo justamente, establece una geopolítica de recursos estratégicos. Y las superpotencias, porque ahorita lo vamos a ver en el análisis anual, está planteado justamente donde se está empezando a recuperar territorios, porque se sabe que los asentamientos territoriales no solamente tienen recursos y una geopolítica extractivista, sino además es un posicionamiento geoestratégico, es decir, estrategia sobre la base geográfica, Carlos. Sí, aparte de Groenlandia, yo recuerdo que una declaración de Trump quería adueñarse no solamente de Canadá, sino también de Groenlandia, pero bueno, fueron un discurso en su momento que causó mucha polémica. Sí. En Latinoamérica, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, defendió al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, tras críticas de Hillary Clinton, y le ofreció liberar a todos los internos de cualquier otro país que aceptara recibirlo y evaluar si son o no personas que han cometido delitos. El impacto para México: reaviva el debate regional sobre seguridad, el DDHH y migración en efectos indirectos en cooperación regional y flujos migratorios. Sí, y es que este asunto está vinculado justamente, Hillary Clinton ha colocado una publicación en X, en la antigua Twitter, justamente diciendo: aquí en este CECOT se está haciendo violaciones a los derechos humanos. Y lo que le respondió justamente, y esa parte está muy buena, en esa época antes eran las misivas entre presidentes con cartas y eran muy lentas. Ahora no solamente que es inmediato, sino que adicional a eso es público y notorio. Y justamente Nayib Bukele le dice le dice señora Hillary Clinton, justamente, si usted está diciendo que aquí hay delitos contra los derechos humanos, pues hagamos algo. Nosotros estamos dispuestos a colocar a todos y cada uno de los presos que en este momento están en cualquier país, pero eso sí, sin excepción alguna de ningún preso, para entonces evaluar si de verdad ellos están torturados, ellos están con delitos de derechos humanos, pero adicional, ustedes ya van a sostener por qué fue que ellos fueron presos. Entonces, esto está importante. Carlos, en cuanto a Europa, justamente el Banco Cooperativo GLS Bank cerró las cuentas, del Partido Comunista Alemán por vínculos financieros con el régimen cubano. Y el impacto para México, pues esto refuerza el endurecimiento de controles financieros internacionales y eleva exigencias de cumplimiento para operaciones transfronterizas. Otra nota: Zelensky planea reunirse con Trump para discutir garantías de seguridad y finalizar una propuesta de paz de 20 puntos antes de fin de año, con participación virtual de líderes europeos. ¿Cuál es el impacto para México? Si se concreta un avance de paz, puede reducir volatilidad en mercados energéticos y financieros, beneficiando flujo de inversión y reduciendo primas de riesgo para países emergentes. Y en cuanto a África, Estados Unidos acaba de lanzar un ataque militar contra objetivos de células del Estado Islámico ISIS en el noroeste de Nigeria, en respuesta a la escalada de violencia y asesinatos de cristianos en la región que veníamos hablando bastante tiempo durante este año. La frase clave de Trump fue justamente: yo les advertí que se iba a desatar un infierno, y así ha sido. Y el impacto para México es que esto refuerza la doctrina de acción militar preventiva de Estados Unidos y eleva la percepción de riesgo geopolítico global con impacto en mercados financieros e inversión. Y esto es muy importante porque la doctrina de acción militar preventiva es: ya no va a haber una diplomacia de micrófonos, sino es: voy a atacar para prevenir que esto siga escalando. Y esto no solamente se va a ver en África, lo vamos a ver en otros países, Carlos. Claro. Y en Asia, China anunció sanciones contra 20 empresas estadounidenses del sector de defensa y 10 de sus más altos directivos por participar en el suministro de armas a Taiwán, intensificando la confrontación estratégica entre Pekín y Washington. ¿Cuál es el impacto para México? Aumenta la fragmentación comercial global y el riesgo para empresas mexicanas integradas a cadenas de suministro Estados Unidos y Asia. Y esto es importante justamente porque es no solamente el tema de que
quien sanciona es Estados Unidos, sino que ya otros países están diciendo, pues nosotros también tenemos la capacidad de sancionar, y son sanciones ida y vuelta. En cuanto a energía y commodities global, bueno, justo ayer, 26 de diciembre de 2025, el petróleo bajó más de 2%, ya lo hablamos también, ante expectativas y preocupaciones por un exceso global de oferta y esperanza en avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania que van a ser justamente antes de que cierre el año. ¿Y cuál va a ser el impacto para México? Bueno, que una caída de precios del petróleo reduce el ingreso para el sector energético mexicano. Si esto se mantiene, presiona las finanzas públicas y afecta a empresas de energía e infraestructura dependientes de precios altos. Bueno, hay que ver que también hay mucho inventario también en este commodity. Sí. 12. Oro y plata alcanzar máximos históricos por tensiones geopolíticas. El oro superó récords históricos y la plata también subió fuertemente, impulsados por flujos hacia activos de refugio en un contexto de fricciones globales, inflación persistente y dudas sobre recortes de tasas de la Reserva Federal. Impacto para México: activos, refugio atractivo, posibles beneficios para empresas mineras mexicanas, fondos y portafolios con exposición a metales preciosos. También indica incertidumbre global, lo que puede frenar inversiones de riesgo. Y en cuanto a resumen estratégico para empresarios mexicanos, muy rápido. Número 1, mercados energéticos volátiles. Movimientos en el petróleo y metales preciosos indican riesgo geopolítico persistente. Conflicto Rusia y Ucrania sigue siendo un motor de incertidumbre por energía, riesgo país y cadenas globales. Y Estados Unidos actúa en arenas estratégicas, desde sanciones al crudo venezolano, ataques a células terroristas y hasta diplomacia militar y recursos globales. Oro y refugio, activos seguros todavía dominan preferencias de capital ante incertidumbre financiera y geopolítica. Pues bueno, esas fueron las noticias internacionales de esta semana. Sí. Y regresando de corte, entramos con una entrevista con Emanuel Lu. Estamos en vivo desde Houston para que nos pueda platicar sobre precisamente cómo ha ido Nuevo León, cómo ha crecido con los proyectos, qué pasó con la IED, hacia dónde vamos. Y regresamos a Open Vision Radio Post. Estamos en la 89.3 del Grupo Fórmula. Laura, vamos a hacer un enlace en vivo con Emanuel Lu. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Laura. Hola, muy bien, Carlos. ¿Cómo están? Pues muy contentos aquí en el programa especial anual, precisamente, y queríamos platicar contigo cómo veo la Secretaría de Economía. Emanuel Lu es su secretario de Inversión e Innovación de la Secretaría de Economía de Nuevo León. ¿Cómo se comportó la IED? ¿Cómo se comportó las variables importantes, Emanuel? Muy bien, terminamos el año otra vez con récords, con récord de empleo, con récord de desempleo, de la tasa más baja de desempleo histórica, con récord de ingresos por casa. Por primera vez superamos a la Ciudad de México en ingresos por casas en Nuevo León, entonces estamos muy contentos, y otra vez récord en inversión extranjera, entonces nos fue muy bien. Llevamos 4 años, los 4 años hemos roto récords de inversión extranjera, roto récords de empleo. Llevamos en los 4 años de gobierno, llevamos más de 330,000 empleos creados, tenemos 2.6% tasa de desempleo, y el salario promedio por casa subió a 39,000 pesos promedio. Entonces por primera vez estamos por arriba de la Ciudad de México. Creemos que nos fue muy bien, llegaron muchas empresas nuevas, entraron muchas de las empresas que anunciamos en el año 1 de gobierno, ya entraron en producción, ya empezaron a contratar, ya empezaron operaciones. Entonces vemos muy positivo el próximo año. Vimos también el récord de exportaciones, que por primera vez rompimos récord de exportaciones en sectores claves como electrónica, muchos servidores, computadoras, y todo lo que involucra las nuevas tendencias que son data centers, inteligencia artificial, se está fabricando en Nuevo León, y en Nuevo León se está exportando a todo el mundo. Entonces muy contentos por eso, porque estamos atrayendo empresas, no nada más las más grandes y las más conocidas, que mejor empleo pagan, que son más sustentables, que son más verdes, que dan más capacidad de aprendizaje a los trabajadores, de que se desarrollen las empresas, transferencia de tecnología de otros países. Entonces nos ha ido muy bien en estos 4 años. En este año también no ha sido la excepción. Entonces estamos muy contentos, y pues muy contentos que viene con la expectativa del próximo año de que un poco de la incertidumbre. Hoy en día somos el único país del mundo que no tiene aranceles.
Entonces estamos muy contentos por eso y creo que esto va a seguir haciendo que se siga detonando más inversión extranjera para Nuevo León, más empleo, mejores empleos y más transferencia de tecnología de otros países. Emanuel, justamente ahora que hablas de estos indicadores y de estos datos duros que están realmente muy favorables, pues evidentemente esto ha estado impulsado por la inversión privada. Entonces, ¿cómo ha sido la coordinación que ustedes desde la Secretaría de Economía y desde el gobierno han realizado entre el gobierno de Estado y ese sector empresarial para facilitar este dinamismo? Muy bien, o sea, la verdad es que, a ver, una de las cosas que hemos hecho es logros históricos en inversión extranjera, pero también logros históricos en apoyo a pymes y a pequeñas y medianas empresas que son el 99% de las unidades de negocio del Estado. Este año en particular rompimos todos los récords en acceso a crédito para pymes. Dimos más de 6,000 millones de pesos en garantías para pymes en el estado, entonces estamos muy contentos, impulsamos muchísimo la capacidad de crédito productivo en el estado para que las pymes sigan creciendo. Y otra de las cosas que empezamos a impulsar este año también fue la parte de hacer muchos seminarios de proveeduría local. No nada más es importante traer empresas globales a que inviertan en Nuevo León y pongan plantas en Nuevo León, pero lo más importante es vincularlas con las pymes para que compren proveeduría local. Y hoy más que nunca el TEMEC nos da la razón, porque si no cumples con la proveeduría local, tienes que pagar ese impuesto del 25% por no cumplir con las reglas del TEMEC. Entonces, hoy en día pues tuvimos un doble ganancia, no nada más récords en inversión extranjera, pero récords en cantidad de empresas que están comprando proveeduría local a pymes y a pymes de Nuevo León. Entonces, la verdad es que tuvimos casi 8,000 millones de dólares en oportunidades de compras para pymes de Nuevo León y para empresas de Nuevo León. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de seguir detonando y desarrollando esa proveeduría local para empresas globales que compren local. Ahorita venimos regresando a una gira de China y Japón, en las cuales estamos por anunciar grandes empresas que se vienen aquí a Nuevo León. Pero lo más importante y una de las cosas que nosotros les decíamos es, si se instalan en Nuevo León, ya está toda su proveeduría instalada. O sea, tenemos toda la proveeduría de aires acondicionados, toda la proveeduría de electrodomésticos, toda la proveeduría de autopartes, toda la proveeduría de data centers, toda la proveeduría de muchísimos sectores. Entonces eso fortalece mucho el ecosistema porque se hace que sea un doble, el efecto multiplicador de la inversión extranjera es exponencial. Emanuel, dos preguntas. Una, por ejemplo, el ir a China, el captar empresas que vengan a invertir en Nuevo León, ¿no ha habido alguna especie de presión por parte de autoridades de Estados Unidos, de Washington? No, la verdad es que, o sea, y lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, hace poco salió Trump anunciando que llevaba recaudado más de 1.3 billones de dólares con su Golden Visa. O sea, entonces esta Golden Visa es la visa de que si tú vas a invertir 5 millones de dólares en Estados Unidos, automáticamente te dan la visa para que tu empresa se vuelva americana. Y entonces eso es lo que ha pasado. Muchas de las empresas que llegan a Nuevo León, que son empresas de Asia, empresas, o sea, de China, de Japón, muchas ya tienen, o sea, filiales en Estados Unidos, ya tienen operaciones en Estados Unidos, ya los dueños probablemente tienen ciudadanía o residencia en Estados Unidos, y las empresas que están poniendo en Nuevo León son las subsidiarias de esas empresas americanas. Y o sea, y nosotros lo que les pedimos en la Secretaría de Economía es de que se vuelvan empresas mexicanas, que contraten el 90% que les pide la ley de empleos nacionales, que compren pura proveeduría local. Nuestro objetivo es que más del 50%, pero el objetivo real es ayudar a todas las empresas a que el 100% de su proveeduría sea nacional y sea de Nuevo León. Entonces, creo que somos el único estado que tenemos grandes casos de éxito. Kia es uno de ellos, es la única automotriz del país que cuenta con 100% de proveeduría local del estado donde está. Hoy en día los autos Kia hechos en Nuevo León son 100% hechos de proveeduría local, y eso la verdad es que ha sido un esfuerzo de muchos años que se ha trabajado de la mano de empresas locales para que se vinculen con estas empresas transnacionales y se vuelvan proveedoras de estas grandes empresas.
Justo, Emanuel, en esto que estás comentando, y ya para cerrar este bloque, si tuviéramos que resumir, o si tú tuvieras que resumir en este 2025 en una frase, ¿qué dirías que distingue a Nuevo León como motor económico de México, pero también posicionándose frente a un entorno global donde tenemos el TEMEC y donde van a haber ciertas condiciones importantes para el próximo año? ¿Cuáles serían los retos estratégicos? Yo diría la capacidad, el talento de Nuevo León, que tenemos el mejor, yo creo que las mejores universidades, el mejor talento de México, de Latinoamérica, pero si lo comparo integrados a Norteamérica. Y la verdad es que el otro día platicando en Washington con varias gente de la administración de la Casa Blanca, platicaban y nos decían ellos, es que ustedes tienen que venderse como que están en Norteamérica. Somos la mejor calidad de empleo al mejor costo en Norteamérica. Entonces tenemos los mejores ingenieros al mejor costo que puedas encontrar en Norteamérica. Y eso creo que es la tendencia que viene, porque los materiales van a costar, o sea, los materiales pueden tener aranceles como el aluminio, como el acero, pero la calidad humana que tenemos en Nuevo León y los ingenieros que tenemos en Nuevo León, que pueden competir con ingenieros alrededor del mundo al costo que cuesta contratar un ingeniero en Nuevo León, es nuestra ventaja competitiva que nos hace muy competitivos. Y aparte, pues la segunda es lo que acabo de mencionar, el ecosistema que ya se ha creado de proveeduría local, que nos permite poder accesar a mucha proveeduría ya instalada y capacidad instalada en el estado, que no tienes que desarrollar proveedores. Llegas, te instalas y ya están todos tus proveedores alrededor, porque ya hay alguna empresa similar que ya se ha instalado en el estado. Entonces tenemos, yo diría, uno, capacidad humana y capital humano, dos, el ecosistema de proveeduría local, y tres, el ecosistema de logística. O sea, somos el hub de logística de Norteamérica. O sea, todos los días se originan 25,000 camiones diarios de Nuevo León a Estados Unidos, 2 líneas férreas, y somos el único estado que tiene conexión con todos los puertos, que tiene 2 líneas férreas que conectan con Estados Unidos y Canadá. Entonces nos da una ventaja competitiva que todo lo que se produzca en Nuevo León puede estar entregándose en cualquier lugar de México, Estados Unidos y Canadá en menos de 24 horas. Emanuel, explícanos un poquito de PIC Nuevo León, cómo se llevó a cabo y cómo resultó finalmente. Muy bien, muy contentos. O sea, este año la verdad es que creamos 2 clusters, también eso es parte de los logros los logros es récord en financiamiento a pymes, creación del clúster de inteligencia artificial, que va muy ligado a nuestra estrategia de innovación y tecnología, y 2, la creación del clúster de logística, que empieza a detonar un ecosistema para crear mejores prácticas en el tema de logística. Y PIC Nuevo León es nuestra estrategia de innovación y tecnología y de emprendimiento del estado, y la verdad es que nos fue muy bien. Tenemos grandes empresas que han salido de nuestro estado, tenemos 2 unicornios, tenemos muchas empresas, yo creo que como 25 empresas que han recibido fondeo internacional de emprendedores de Nuevo León, que son nuestros futuros unicornios. Entonces la verdad es que estamos muy contentos de seguir impulsando el ecosistema de innovación y tecnología de Nuevo León, para que sigamos desarrollando más empresas de tecnología, más empresas de innovación y más empresas, y hoy en día pues empresas también de inteligencia artificial que nos ayuden a seguir creando unicornios en el estado de Nuevo León. ¿Un mensaje que quieras dejar a los inversionistas, a los empresarios de Nuevo León? No, pues que estamos agradecer, yo creo que a todo el ecosistema de Nuevo León. La verdad es que nosotros como secretaría, nuestro trabajo es fungir como un enlace entre la iniciativa privada, las universidades, los clústeres, las cámaras, para posicionar el ecosistema y ayudar a vender el ecosistema y promocionar el ecosistema. Entonces la verdad es que todo el ecosistema de Nuevo León lo hacen las empresas que están en Nuevo León. Entonces estamos muy contentos y agradecer a todos que nos han apoyado muchísimo con el proyecto Hecho Nuevo León, que lanzamos a principios de año. La verdad que ha sido todo un éxito. Tenemos grandes casos desde empresas que eran desde una idea, ahora ya son empresas que venden en supermercados, que les ayudamos con el código de barras, a registrar sus marcas, a tener la información nutricional de sus productos y entrar a las cadenas de distribución. Y la verdad es que es un esfuerzo de todos, y el ecosistema de Nuevo León ha sido muy apoyador en este aspecto, de que nos han ayudado a seguir posicionando lo Hecho en Nuevo León.
y que cada vez se consuma más producto local. Entonces estamos muy contentos en ese aspecto. Y pues bueno, que compartimos un programa que se llama Historias Regias, que se transmite los sábados a la 1:30, donde promovemos precisamente el ser emprendedor de las empresas, Manuel. Y además de eso, ya es colaborador de columnista de Open Vision News and Market. Claro, contento de seguir colaborando con Open Vision y con ustedes, con Carlos y Laura. La verdad es que ha sido un placer trabajar con ustedes este año y que vengan más retos para el próximo año y seguir expandiendo los programas y seguir promoviendo todas las grandes historias que tenemos aquí en el estado. Historias regias, además que vemos a Emanuel para arriba y para abajo por todo el estado en cuanto evento hay, justamente promoviendo esas pequeñas y medianas empresas y trayendo inteligencia artificial y muchas otras cosas más, Emanuel. No, como contentísimo, la verdad es que es un placer tener la oportunidad de ayudar a detonar este ecosistema y a vender este ecosistema que contamos en Nuevo León, y la verdad es que muy contentos y a seguir sumando y a seguir trayendo inversión, más proyectos, más innovación, más tecnología y más emprendedores para Nuevo León. Pues ese es Manuel Lu, subsecretario de Inversión e Innovación de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos, Carlos y Laura, que tengan un feliz año y nos vemos el próximo año con más historias regias. Y bueno, Laura, creo que ya toca el resumen internacional del anual del entorno global 2025. Sí, y es que este año, Carlos, bueno, evidentemente sucedieron tantas cosas, pero si nosotros justamente hacemos como la pregunta que le hacíamos a Emanuel, ¿cuál es la frase que tú podrías decir para este año 2025 en Nuevo León? Bueno, si traemos esto de lo internacional, nosotros debemos decir que este es el año en que el sistema internacional dejó de disimular. Es que el año en que ya comienza a generar realismo político en cada una de sus acciones. Y la idea de fuerza del año fue justamente en que el orden como tal ya dejó de fingir estabilidad, ya dejó de esa ingenuidad, esa diplomacia de micrófonos. Definitivamente no hubo un estallido único, hubo una sucesión de hechos que confirmaron el quiebre del sistema previo, un sistema previo en donde Estados Unidos estaba siendo muy pasivo, definitivamente, estaba siendo muy laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, y básicamente la ideología retrocedió, el poder duro volvió al centro y los estados comienzan a actuar desde su interés nacional. Es decir, estamos transitando, y lo vimos en este año 2025, del orden supuesto a un orden que se rompió y a una fricción entre potencias. Se vuelve a hablar de tema de potencias, la cooperación ya dejó de ser cooperación que era más de micrófonos a una competencia frontal abierta. Los valores, dejaron de hablarse tanto de los valores, se empezó a hablar de intereses, es decir, de pragmatismo político, y el discurso pasó a discurso de poder, Carlos. La lectura también, como tú comentas, el punto de quiebre. De hecho, este resumen se llama precisamente el punto de quiebre global. Desde que del epicentro de Estados Unidos alzó la voz y empezó a exigir nuevamente el poder autoritario completamente por parte de Donald Trump, empezó el quiebre de muchas situaciones, sobre todo a nivel económico, a nivel social y sobre todo a nivel global con respecto a situaciones que ha habido conflictos por el poder en el Medio Oriente. Yo creo que es algo que ha ido, que evolucionó y que causó esas volatilidades, esas incertidumbres, que hizo que muchísimos países, sobre todo los presidentes, los mandatarios de cada país, se acercaran a sentarse a negociar. Y recordamos esa reunión, Laura, de Donald Trump en el Vaticano, esa foto con Zelensky y con el Papa. Fue como que la primera foto de lo que es la orden autoritario de un presidente que iba por una situación de poder arreglarlo por medio del Vaticano. Hemos tenido varios quiebres que tú obviamente nos vas a explicar más adelante. Sí, y es que justamente cuando se habla en ese sentido de quiebre, es cuando se rompe algo, comienza a quebrarse, pero realmente no, esto no fue un colapso del sistema internacional, pero sí podíamos hablarlo, que fue un examen de estrés. Este 2025 fue un examen de estrés para el mundo y evidentemente para todos los mandatarios.
todos los mandatarios estuvieron bajo un nivel de estrés, empezando por México, pero de manera brutal. No se deja fuera Canadá, no se deja fuera a China, no se deja fuera a Rusia, no se deja fuera a Europa, no se deja fuera a Latinoamérica. Entonces, bueno, el resultado es que ese modelo liberal, multilateral, que era más de diplomacia de micrófono, cesó, ya comienza a gobernar la realidad. Los estados que están entendiendo esto lo están ganando margen de maniobra. Tú ahorita hablabas de El Salvador, de Argentina, pues estados que están justamente entendiendo que hay un realismo político, que aparte hay una doctrina Monroe 2.0 que se está justamente generando en el hemisferio. No se han quedado atrás. Y los estados, los países que se quedaron en lo anterior, en la corrección política, pues se quedaron pues mal. Y si vamos a hablar, hablemos de diversos aspectos y de cómo esos ejes han fundamentado el tema internacional. Y empecemos. Número 1, fin del multilateralismo operativo. Es decir, las instituciones multilaterales no desaparecieron. La ONU no desapareció, por ejemplo. La OEA no desapareció, pero perdió capacidad real de decisión. La ONU se consolidó simplemente como un escenario discursivo, ya no es un árbitro. Las decisiones estratégicas se toman fuera del sistema multilateral, son decisiones puntuales vinculadas a los intereses nacionales de los países, y el derecho internacional pasó a ser condicional al poder real. Es decir, el 2025 se consolidó como realismo político y no cooperativo, Carlos. Sí, definitivamente, como tú comentas, el escenario discursivo, no como árbitro. La ONU ya no tiene, digamos, el poder que tuvo durante muchos años como un organismo internacional que de una manera influía a las decisiones de países y sobre todo a países que dominaban el mundo. Sí, ya definitivamente no es así. Pero adicional a eso, vamos con el eje 2, regreso del poder duro y la disuasión. La política exterior volvió a su lenguaje original, es decir, la fuerza creíble, y eso lo estamos viendo no solamente en Nigeria, lo que sucedió ayer, lo que hablamos en el primer y segundo bloque, sino está sucediendo en Venezuela, está sucediendo en México, etcétera, etcétera. Entonces, la fuerza creíble se volvió un factor real. Los ejercicios militares se están normalizando nuevamente, los despliegues navales en rutas comerciales y en rutas justamente de América y en otros, evidentemente, lugares del mundo, y uso de bombarderos estratégicos, misiles, flotas como mensajes políticos. Es decir, la escalada dejó de ser tabú. La advertencia preventiva volvió a ser legítima, es decir, no voy a permitir que sigas actuando de mala manera, sino que voy a actuar militarmente para tapar de una vez la situación, y eso es justamente disuasión y fuerza creíble. Ha sido una presión constante. Hemos visto en las notas, en los noticieros, cómo ha habido bombardeos, ha habido despliegues navales, han destruido esos submarinos con supuesto trasiego de droga, y que al final de cuentas ha pasado lo que pasó también en México con la parte de inmigración, con la parte neftalino, pero también ahora con la situación de Venezuela. Sí. No es poca cosa hablar de que la disuasión se vuelve un tema importante. No es poca cosa hablar de que los ejercicios militares estaban normalizados, se están normalizando, y no es poca cosa hablar de despliegues navales en rutas comerciales y, por ejemplo, la incautación de buques petroleros. Eso no es poca cosa, y esto está marcado en el 2025. Justamente ahora, hablando de mapas globales de conflictos, Carlos, lo tienes allí justamente en el tercer punto. Israel consolidó una doctrina de seguridad preventiva total y se cerró la guerra con Hamas tras el 7 de octubre. Irán actuó vía proxies mientras mostraba colapso interno, la crisis hídrica, y el terrorismo dejó de ser narrativa y volvió a ser amenaza operativa real. Sí, y en cuanto a Europa del Este, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania está prolongada y está siendo evidentemente una muestra de desgaste estructural. Vamos a ver si esto se termina de concretar ya con el plan de paz que se plantea hacer. Europa confirmó su dependencia estratégica de Estados Unidos y el pacifismo quedó obsoleto. En Asia y Pacífico, presión permanente sobre rutas marítimas. China avanzó sin guerra abierta, pero con control logístico y económico. Taiwán permaneció con detonante latente. Estamos precisamente en la parte geopolítica internacional.
Sí, ¿Nos quedamos en qué? Estábamos hablando del mapa global de conflictos. Bueno, evidentemente el tema de África tampoco lo podemos dejar atrás. Los golpes de Estado normalizados, la masacre de cristianos por grupos yihadistas y la retirada práctica de Occidente. Pero vamos entonces al cuarto eje, economía global y fragmentación y aranceles. Es que el comercio global barato y estable murió en este 2025, aranceles masivos de Estados Unidos a más de 60 países y una guerra comercial que subió de nivel entre China y Europa con una regionalización forzada de cadenas de suministros. Entonces, evidentemente con la administración Trump en su segunda versión, justamente que empezó a colocarse el tema de los aranceles, como les decía, era un examen de estrés para todos los mandatarios, pero además donde dice que el comercio estable y barato murió en este 2025, Carlos. Sí, el mes de abril fue cuando él puso una iniciativa a nivel global y fue cuando prácticamente todos los mercados empezaron a caer, a crear más incertidumbre, a crecer más el nerviosismo en la economía a nivel del mundo y obviamente 60 países donde al principio fue una especie de negociación alterada. Es decir, decía, España les va a dar el 50% y luego el otro 70% y luego otro el 20%. Entonces como que realmente al principio parecíamos que era más bien como que eran amenazas de una u otra manera para poder calentar y causar. A mi punto de vista, creo que todo lo que hizo fue algo tan premeditado y lógico, precisamente para poder jalar a todos a sentarse en la mesa. Claro. Y bueno, definitivamente lo que marca justamente es esto, de que el comercio global se ha convertido en una cosa bastante competitiva y a lo mejor también empieza a generar el mercado como debe ser. En cuanto a energía y recursos, que es el eje número 5, bueno, evidentemente vimos que esto es poder puro. El petróleo y gas siguen siendo insustituibles. Todavía las energías alternas no han sustituido por completo al petróleo y al gas. Las sanciones energéticas están teniendo impacto real y los corredores energéticos causa con Medio Oriente, África, se volvieron objetivos estratégicos, sobre todo por grupos terroristas, que entonces se dieron cuenta que en esos corredores estratégicos por donde pasaban cargueros con barcos contenedores, con material que venía desde Asia, por ejemplo, hasta América, eran fácilmente bombardeables. Y se concluye entonces que la transición energética no eliminó dependencias, sino que las rediseñó, Carlos. Sí, completamente. Pues hablar del petróleo, hablar del gas, hablar de precisamente esas necesidades que tiene cada país, sobre todo hay países que realmente requieren de lo que tiene Irán, sí, o lo que necesita Rusia, o lo que necesita América Latina. Realmente tenemos una interconexión de una manera que se requiere que hagamos todos un acuerdo estratégico para poder mantener precisamente los mercados estables, porque hablábamos al principio y lo que sucedió hace un par de años con respecto a lo que pasó con Ucrania, la dependencia de los fertilizantes, sí, el uso de fertilizantes, que son los principales productores, pero pues, también Irán es un componente muy importante de petróleo, pero también la parte de Rusia con esa parte que todavía a veces no sabes para dónde va la negociación, porque de repente Putin habla de una cosa y luego luego de repente se reúne con Trump y luego pasa que existe una lectura que a veces no puedes tú leer con una manera más certera y de repente esa paz entre Irán y Israel que no hay de repente y se dice y no hay y no se respeta. Total, es la labor que tiene Trump como un mediador a nivel mundial, ha sido como un juego de ajedrez. Sí, y que por fin Estados Unidos está tomando control de ese posicionamiento que antes tenía como evidentemente un actor clave en la geopolítica mundial. Y en cuanto a América Latina, el eje número 6, pues es una región ahora en disputa. La región dejó de ser periférica. Latinoamérica dejó de ser periférica. Venezuela tiene una presión militar brutal. Nunca antes la habíamos visto. Sanciones, operaciones encubiertas, designación de narcoterrorismo. En Colombia hubo el asesinato político del candidato presidencial Miguel Uribe Bertorbay y un deterioro institucional importante después de la llegada de Gustavo Petro. Pues en Perú la caída del gobierno, en Brasil la ambigüedad estratégica que nos tiene acostumbrado Lula, en Argentina y Paraguay un giro liberal
social y cultural importante, con una nueva tendencia, saliéndose del socialismo, lo que hablábamos de gobiernos yéndose al péndulo de la derecha, y el inicio de la estrategia de Estados Unidos para sacar a China con su ruta de la seda de toda Latinoamérica. Es decir, América Latina volvió a ser territorio de competencia geopolítica con una doctrina Monroe 2.0. Sí, ha sido una situación que hemos visto como desde la punta del sur de América Latina con Argentina ha sido una batalla campal, prácticamente poder cambiar las políticas de gobierno, ahora con Javier Milei, pero también como ahora en Chile ha ido cambiando también su política hacia la derecha, pero también esa alianza entre Colombia, y sobre todo en países como México y como otros, ha habido Cuba, ha habido cierto hermetismo para poder mantener ese modelo de gobierno. No sé si es por parte de la Agenda 2030, pero sí defender ese poder del tipo de gobierno que hay. Sí, y por ejemplo también el tema en el punto número 8, la migración y crimen de Estado, el 2025 rompió el paradigma humanitario que se superpone a la seguridad, es decir, la migración ahora es tratada como riesgo de seguridad. Los cárteles son reconocidos como organizaciones terroristas, eso fue algo importantísimo que sucedió este año, y el crimen organizado está asumido como actor transnacional armado. Europa endureció por su parte las políticas tras atentados, tras violaciones, tras fallas de integración, y el multilateralismo, eso de todos podemos estar juntos en un mismo lugar, no importa que las religiones sean incongruentes, pues esto colapsó. Este tema que tú comentas, carteles reconocidos como organizaciones terroristas, vino precisamente iniciado por Washington, precisamente para hacer un acto de presión conforme a nuestro país, y hay que reconocerlo, a México, por las situaciones que vio anteriormente con esas entregas, y lo digo entregas entre comillas, negociadas con narcotraficantes, donde la corrupción, donde muchas situaciones han ido desenvolviéndose en México por décadas y décadas, y yo creo que hacerlos ya como organizaciones terroristas le da cierto poder a nivel de ley internacional para poder ya ingerir un poquito para la paz mundial. Yo creo que ha sido un buen acierto y una presión muy importante para el gobierno de México. Sí, vemos otro elemento importante que es la violencia política y la radicalización en el occidente. Los asesinatos políticos, por ejemplo, el caso de Charlie Kirk definitivamente fue un antes y un después. La desinformación extranjera la estamos palpando, se están ampliando divisiones internas, pero también hay una reacción conservadora organizada entre Estados Unidos y Europa, es decir, ese péndulo que se está moviendo de la izquierda a la derecha, no es solamente en Latinoamérica, también lo estamos viendo en Estados Unidos, también lo estamos viendo en Europa, pero una reacción conservadora de mayor nivel, evidentemente impulsada por la administración republicana de Donald Trump. Es decir, la polarización dejó de ser retórica y se volvió física, y lo vimos de manera muy impactante con el asesinato contundente, terrible, horrible de Charlie Kirk. Y bueno, sumarle también a Carlos Manzo, con respecto aquí en México, que también marcó un inicio, encendió la mecha de un posible cambio a raíz de esa situación, de ese atentado en México, donde ya, al parecer, ya muchas personas están viendo esa situación como un acto de corrupción y de gobernatura. Estamos precisamente en el resumen anual de geopolítica internacional. Sí, hablábamos justamente de la violencia política que sucedió en Occidente, y vamos con el aspecto número 10, Carlos, la libertad religiosa y la persecución a cristianos. Es decir, el tema ahorita de las religiones se está llevando a un punto donde realmente la religión se ha vuelto un centro geopolítico. Es decir, las masacres en Congo, en Nigeria y en África Central se están dando de manera importante, y eso fue lo que hizo, por ejemplo, que Estados Unidos el día de ayer atacara justamente a células terroristas del ISIS en Nigeria por el ataque que llevan constantemente haciendo durante todo el año a cristianos. El silencio diplomático europeo es preocupante porque además ellos están viviendo una sustitución cultural y migratoria en su territorio, y el reconocimiento evidentemente de que la violencia religiosa es guerra ideológica, Carlos. Sí, tú hasta esas épocas, entre el siglo XXI, todavía hay mucha resistencia religiosa, sobre todo en África, en Medio Oriente también.
En Europa. En Europa. Sí. Es increíble cómo hasta estas fechas todavía después de, ¿cuántos? 2025 años después de Cristo, Sí. exista esas diferencias y no se ha podido desarrollar el respeto, y sobre todo el respeto a la religión, a la libre creencia, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que la libre creencia, como tú lo acabas de decir, es deja que cada quien crea lo que crea en el Dios que considere, pero más allá de eso, cuando esto se lleva a un tema de asesinato, porque tienes que matar a judíos, porque yo no estoy de acuerdo con que estén judíos, porque tienes que matar a cristianos, porque yo no estoy de acuerdo con que ellos profesen esta religión, entonces ya estamos dando cuenta adicional a eso, en que entramos en un nivel de supervivencia, y eso es terrible, Carlos, porque pasar a un estadio de supervivencia es o te mato yo a ti o me matas tú a mí, y no hemos llegado a eso, pero se está justamente calentando este tema de guerra religiosa a este punto. Yo creo que más religiosa, Laura, si hacemos un análisis profundo, yo creo que ya no es ni religiosa, es un problema de salud mental. Ideológica, pero sí. Salud mental. El no aceptar, el de creer que tu religión es la única, verdadera, original. Yo creo que es un problema que ya llega a ser ya un problema de salud mental. Sí, sí, sí. Y hay otra cosa que también es importante destacar, y es justamente que las organizaciones terroristas son las que en su mayoría están haciendo uso de esto, y que hay tontos útiles en el mundo, porque hay que decirlo así, que a través de las redes sociales piensan que hay cosas que se pueden validar. Entonces tenemos que ver cómo se regula esto en diversos países, en diversos estados, para que realmente por este ámbito sociológico donde se va multiplicando y multiplicando y multiplicando una falsa realidad, no se convierta esto en una realidad donde fallezcan personas. Y esto está muy vinculado al tema de la cultura, identidad y educación. La cultura se transformó en frontera de seguridad, es decir, en Europa, por ejemplo, ya se está prohibiendo el burka y el niqab precisamente por temas de seguridad, porque no puedes estar tapado por completo, y no puede estar un hombre, puede estar una mujer, puede estar un terrorista debajo de eso, y hay una crisis educativa en Afganistán y un rechazo a la ideología de género en varios países. Es decir, la identidad nacional se está convirtiendo en un activo estratégico. Europa está diciendo, mira, esta es mi identidad nacional, no quiero que me la cambies. Ahora hay que ver si esto está a tiempo de desarrollarse o no. Sí, fíjate, y eso como parte de cultura e identidad, yo creo que te faltó una más, Laura, que es el mal enfoquismo, el mal enfoque del feminismo. Ah, no, esa la vas a ver ahorita. Esa la vas a ver ahorita. Okay. Esa todavía no está. Eso lo estamos viviendo en América Latina. Exactamente. Esa justamente la vamos a ver en el tema de México, que es un caso de país estratégico. Pero antes, Carlos, cuéntanos de lo que ves en Estados Unidos. En Estados Unidos, con respecto al vacío, el retorno del poder, justamente el retorno de Donald Trump, pues se estableció de esa etapa Biden donde había una ambigüedad de todo tipo, una retórica sin disuasión, vacíos de poder global, es decir, Estados Unidos no estaba ocupando sus espacios para nada, y unos adversarios envalentonados. Corea del Sur diciendo, mira, aquí justamente estoy yo con mis armas nucleares. Rusia evidentemente entrando en Ucrania, en estos territorios que allí había un tema de son de Ucrania o son de Rusia. Adicional a eso, todo lo que estaba pasando con las organizaciones terroristas. Entonces son unos adversarios envalentonados que cuando llega el presidente Donald Trump se vuelve una política exterior directa, dura, además con cumbres coercitivas, Putin, Medio Oriente, una presión real sobre la OTAN, sobre China, sobre Irán, sobre Venezuela, y una reinstalación de líneas rojas. Es decir, Estados Unidos volvió a imponer orden desde la fuerza, ya no desde la narrativa de los micrófonos, y eso evidentemente es algo que precedió el 2025. Sí, yo creo que ese retorno de Trump a partir de este mandato que tiene actualmente, porque dentro del primer mandato hay que recordar que inició pues campañas muy superfluas de lo que maneja hoy sin ejecutar, porque lo que es la muralla, ¿no? Lo que es la parte de separar la frontera de México. Sí. Pero también sabía que estaba Estados Unidos a punto
de perder realmente el liderato, el poder a nivel mundial, Sí. y estaba en juego, y que mientras estaba fraguando una nueva orden mundial en Europa, Asia, con esos 3 países, que es Rusia, que es Irán y que es China, y que esos 3 países, si Estados Unidos no lanzaba ese punto de quiebre, como tú comentas, que es el tema precisamente de este resumen anual, que es lo que marca la pauta de todo esto, que es el personaje directo de Washington tratando de recuperar y poner sus nuevas condiciones y fortalecer nuevamente que el país más importante es Estados Unidos. ¿Y cómo lo señaló? Pues por medio de aranceles, por medio de su involucramiento en estas guerras importantes, su involucramiento en Vaticano también. Y sí, definitivamente ha sido pues muchas situaciones que la cual Estados Unidos, por medio de Trump, encontró ese retorno al poder obligatorio. Sí, sí, y justamente uno de quienes han sido los actores receptores de este vacío de poder a retorno del poder, evidentemente ha sido México, que es un caso país estratégico. O sea, México enfrentó presión directa en migración, se cerraron las fronteras y el zar de la frontera justamente lo hablaba el día de ayer, que nunca había visto desde Estados Unidos una situación migratoria tan precaria con bordes tan livianos y tan fáciles de pasar. Evidentemente en México el fentanilo, hubo una presión bastante importante, ya lo vamos a hablar. El agua, acaba de suceder la semana pasada, de cómo se comienza a México a devolver temas de agua a Estados Unidos por la revisión de ese tratado de 1944, importantísimo, las aranceles y revisión del TEMEC, y evidentemente el riesgo país, y el tema que tiene que ver con lo bancario también, Carlos. Pues todo lo que es riesgo país, hay que recordar que nuestro país en esos últimos 2 años ha perdido calificación crediticia en las calificadoras, Sí. debido a no solamente a México, a nivel mundial ha habido una desaceleración muy importante, obviamente, pero también todo mezclado a una presión que obliga a Trump, por medio de este caso país estratégico con México, es poner al país frente a la pared, teniendo argumentos que van ligados a narcotráfico y al involucramiento de funcionarios dentro de la corrupción. Y eso ha sido sumamente muy importante, y sabe Donald Trump, Washington, que ya tienen pues muchísima información. Claro. ¿Verdad? Por eso actualmente México también tiene que moverse de manera más transparente, obliga a la transparencia para que esa confianza que tiene Donald Trump con México no se vaya a Argentina, no se vaya a El Salvador y otros lugares. Bueno, conclusiones estratégicas globales para finalizar. 2025 dejó 10 certezas, Carlos. Número 1, el multilateralismo perdió capacidad operativa. Número 2, Número 2, la disuasión volvió a ser norma. Número 3, el comercio se volvió arma. Número 4, la energía sigue siendo poder. Número 5, la migración es seguridad. Número 6, la cultura es frontera. Número 7, la religión volvió al tablero. Y la 8, la tecnología define poder futuro. 9, Estados Unidos recuperó liderazgo con Trump. Y 10, México enfrenta una definición histórica. Sí. Haciendo un resumen de todo esto, ¿cuál es tu lectura? Bueno, estamos viendo que el año 2025 no fue un año del caos, fue un año en que el realismo político volvió en todos los países, y donde Estados Unidos toma justamente el liderato para el resto del mundo, y comienza entonces a generarse lo que realmente es una era de realismo político internacional. Y vuelve Estados Unidos a retomar su poder a nivel mundial, Sí. con todas sus polémicas y situaciones que han causado al principio mucha incertidumbre, pero que al final de cuentas el dólar sigue siendo la principal moneda. Sí, correcto. Pues bueno, el cierre. Justamente eso fue todo el tema geopolítico global, un año en el que el sistema dejó de simular, dejó de fingir estabilidad, y que básicamente se confirmó el quiebre del sistema previo. Pues demasiada información que, si usted se da cuenta, no solamente los mercados financieros, también los fundamentales, la geopolítica, mueve los tableros, mueve las piezas del tablero para que usted tome una decisión. Vamos a un corte y regresamos con invitados. Sí, señor. Y tenemos un gran invitado, tenemos a un gran periodista con una trayectoria pues de muchísimos años, muy destacado, líder en su opinión. Él es Eloy Garza, que nos va a hablar sobre precisamente. Eloy, cuéntanos un poquito de lo más importante, relevante de este 2025.
Gracias, mi estimado Carlos Peña, gran analista financiero, uno de los mejores que tenemos aquí en nuestro país. Hola a todos quienes nos acompañan en Radio Fórmula. Ay, me metes en un dilema, Carlos, analizando cuáles serían los eventos más relevantes que nos ha dejado este 2025. El dirigente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le dijo alguna vez al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon: si la gente cree que hay un río invisible, no les digas que no existe. Construye un puente invisible. Yo creo que la gran enseñanza que nos deja este 2025 es que a la gente no se le puede ni se le debe mentir. No hay puentes invisibles, no se pueden construir. Y esa es una lección que nos deja el más grande teórico de la doctrina libertaria, Murray Rothbard, que el próximo 2026 cumpliría 100 años de edad, así que hay que celebrarlo a lo grande. Murray era un pensador que defendía la libertad total de las personas sin que el gobierno interfiriera en la economía o en la vida diaria. Para él, el Estado es más bien un demonio que causa más problemas que los que resuelve, porque el gobierno usa el dinero tuyo, usa el dinero mío, usa el dinero de todos para sus propios fines y genera más conflictos que beneficios. Pero vamos a ver cómo los eventos de este año 2025, que ya expira, le dan la razón a Murray Rothbard. Empecemos por la economía a nivel global. Este año, como tú bien lo sabes, Carlos, porque eres una maravilla explicándolo, fue un año muy duro, crecimiento mundial muy lento, los bancos centrales como el de Estados Unidos y Europa bajando las tasas de interés, pero Rothbard diría que eso es como inflar un globo que tarde o temprano, ¡pum!, explotará, beneficiando solamente al poder, mientras la gente común y corriente, tú y yo, perdemos capacidad de compra por la inflación, que como tú sabes, mi querido Carlos, la inflación es el impuesto que le impone el Estado a los más pobres. En México la economía acabando por enfriarse a solo 0.7%, Rothbard vería aquí el daño de las intervenciones del gobierno, subsidios masivos a programas sociales que a lo mejor ayudan a corto plazo, pero que a la larga y a lo mejor a mediano plazo crean dependencia y se van a pagar con más deuda. No hay puentes invisibles. Las tarifas de Estados Unidos, como el 25% en bienes mexicanos, por temas de migración, de fentanilo, de crimen organizado, detuvieron el nearshoring. En lugar de dejar que el mercado fluya libremente, los gobiernos pusieron barreras, pusieron trabas, a los consumidores. Y tú sabes que eso es terrible, mi querido Carlos. Huachico el fiscal. Funcionarios públicos robando miles de millones en importaciones de combustible. Para Rothbard eso mostraría la corrupción endémica del Estado cuando controla el comercio, controla la energía, en vez de dejarlo en manos privadas. Ahora pasemos a lo geopolítico. El mundo dividido cada vez más, el conflicto en Ucrania, siguiendo alimentado por rivalidades entre potencias. Vivimos ya la tripolaridad de Estados Unidos, China y Rusia, dividiéndose el mundo. No se trata de guerras comerciales e híbridas inevitables, sino que los gobiernos las usan para justificar más gasto militar y control sobre nosotros, la gente. Venezuela sobrevive la dictadura de Maduro a duras penas y el Medio Oriente, donde los conflictos persisten. México, reformas judiciales que llevaron a elecciones con bajísima participación, instalando jueces muy cercanos al poder, lo que consolida un sistema donde un solo partido controla todo. Y cuando te digo todo, es todo. La violencia del crimen organizado o autorizado, como yo le digo más bien, no bajó mucho, 22,000 homicidios. Para Rothbard el Estado falla en proteger a la gente porque su monopolio es la violencia. Y no, otra vez no hay puentes invisibles. En resumen, 2025 confirmó las ideas de Rothbard. El Estado, con sus intervenciones, causa estancamiento económico, causa divisiones geopolíticas, deuda creciente, reformas autoritarias que no resuelven nada. No hay puentes invisibles. Personaje del año, Javier Milei, presidente de Argentina, pero ya no me queda tiempo para explicarlo. Gracias, mi querido Carlos Peña, por este espacio. Les deseo a todos un próspero año nuevo, 2026, y nos vemos en el siguiente editorial aquí en Radio Fórmula. Y bueno, muchísimas gracias, Eloy. Eloy es a partir de hoy es columnista de Open Vision News and Market. A partir del 1 de enero ya estaremos subiendo 40 notas diarias
donde nos vamos a llenar de muchísima información buscando ser de su preferencia. Laura Eloy Garza va a estar dentro de esta revista y dio su punto de vista, y ahorita nos enlazamos ahora en vivo. ¿Cómo está José? Él es contador público certificado. Recientemente salió una revista fiscal como los 10 mejores de México. Entonces, para nosotros es muy importante que estés dentro de este programa resumen anual y que nos des un resumen, Juan José, de lo más importante, lo más relevante de este 2025 y lo que nos espera para el 2026. Antes que nada, un gusto saludarlos, Laura, Carlos, un gusto acompañarlos. Y bueno, si bien 2025, como bien lo dice, ya lo estamos cerrando el ejercicio, ¿qué nos podría esperar para 2026 con la reforma fiscal que existe en la actualidad, donde para 2026 va a haber más fiscalización electrónica, van a cuidar más la materialidad de las operaciones, ojo, socios, accionistas, porque van más sobre la responsabilidad solidaria de ellos mismos y los riesgos estratégicos que pueda haber dentro de las mismas empresas. Si bien 2025 podemos decir que un entorno moderado en cuanto a fiscalización selectiva, porque estaban buscando una estabilidad macroeconómica, estaban continuando con el modelo de fiscalización de ejercicios anteriores y se abocaron mayormente a lo que son las invitaciones para cumplimiento y autocorrección, apoyándose en revisiones electrónicas, en cruces de información o en una regularización voluntaria por los mismos contribuyentes. Bueno, en 2026 vamos a decir que consolidan un modelo un poco diferente a lo que se venía trabajando. ¿Y el SAT qué va a hacer? Ya no va a revisar nada más de esa forma. Fíjense bien, va a revisar conductas de empresarios, de contribuyentes, las estructuras con las que estén trabajando, ¿sí? Y las decisiones empresariales que estén tomando. Y para esto, el SAT cuenta con mucha información. Hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, de todos esos temas. Y van a tener una gran ventaja para sus revisiones, porque van a tener revisiones electrónicas, vamos a decirlo, inmediatas, de alta velocidad. En lo que tú estás haciendo operaciones, ellos ya las conocen. Van a poder llevar a cabo cruces de información masiva también en forma inmediata. Los requerimientos digitales de datos para tener evidencias y tener la certeza de lo que estés trabajando y lo que estés informando sea real, que no estés por allí tratando de hacer operaciones simuladas. Y van a trabajar en redes empresariales, en factores económicos. Y lo interesante de esto es que no estoy hablando, Carlos, Laura, de que son visitas domiciliares, ¿eh? Todo lo van a hacer con la información que ellos cuentan. No va a haber una auditoría formal, no va a haber un oficio de inicio de revisión, sino que esto, sí, me lleva a que ahora también todos los contribuyentes tienen que ser más preventivos, porque ya si van a ser reactivos, cuando se dé la situación, la autoridad ya tiene toda la información, que a lo mejor por ahí podríamos tener alguna falla en la operación, en la organización o en la administración del mismo negocio. Y ellos van a cuidar mucho que todas las operaciones, o sea, ya no me va a hacer válido, vamos a decirlo así, que tengo un contrato, que tengo un CFDI. No, no. Ellos van a ir a revisar materialidad de la operación que esté hecha, la justifiques, la sustancia económica de esa materialidad, que sí sea real, y cuál es la razón por la que hiciste ese negocio o esa operación. Entonces, ya no le va a interesar tanto el CFDI, sino que en realidad también tengas hechas todas las operaciones, las tengas bien registradas, y que todo eso, en todos tus registros, la autoridad pueda seguir una trazabilidad financiera desde el inicio de la operación hasta el término de la operación. Entonces, va a haber sectores específicos donde van a apretar un poco más, otros donde no los van a pasar por alto, pero con todo esto que acabo de mencionar, Carlos, Laura, lo que es la carga probatoria aumenta. Y si tú no estás
eh, respaldado, si no tuviste una buena prevención de toda la situación, se te va a ver como una operación cuestionable. Pueden tomar que pueda ser una operación no válida. Y me voy un poco más allá, fíjate, les mencionaba ahorita, ¿cuál es la responsabilidad solidaria de los administradores, de los directores, de los socios de la misma empresa, de todo ese tipo de operaciones que se están llevando a cabo? Les va a llevar a que tengan un mejor control, una mejor protección patrimonial, un buen gobierno corporativo. Y todo esto que menciono, Carlos, Laura, no es exclusivo de grandes empresas. Es para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque las sanciones, las multas o las infracciones no hacen distinción en cuanto a monto de que si tú eres una empresa menor o eres una empresa mayor. ¿Sí? Van a ser las multas eh, claves. Entonces, ¿qué tengo que considerar yo para 2026? Primero, Danos tu mejor consejo en un minuto, Juan. eso va, a eso voy. Dame tu resumen más simplificado para que los empresarios y los inversionistas estén al pendiente. A eso voy. ¿Qué debo hacer en 2026? Diagnósticos fiscales preventivos, matrices de riesgo fiscal, expedientes de materialidad, tener bien revisados los contratos y operaciones críticas que esté realizando, tener una buena alineación en el tema fiscal, legal, operativo y corporativo, y que haya siempre una coherencia entre el flujo, la operación y la contabilidad. Porque si no, ahí pueden tener problemas en el caso de este cruce de información que tienen las mismas autoridades y la revisión que va a estar llevando a cabo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Vamos a ser preventivos y dejemos de ser correctivos. Juan, pues bueno, pásanos tus redes sociales donde se pueden contactar contigo para los que tengan dudas o que se quieran asesorar para este 2026. Ok, en mis redes sociales a mí me encuentran en Facebook como en Instagram como Juan José Rosado, ¿sí? Y mi teléfono es 871-103-7206. Juan, Quedo a la muchísimas gracias. orden, Carlos. Muchas gracias, Juan. Y para el próximo programa, yo que empezando el año, ya dedicamos más tiempo para que nos puedas más Sí. información, sobre todo esta nueva ley, bueno, esa de evolución de la ley de amparo, que es algo muy importante. También, y del salario mínimo. Acuérdense que ya el 1 de enero empezamos con el nuevo salario mínimo. Importante. Así es. Vamos a un corte. Muchas gracias, Juan. Y regresamos. Gracias a ustedes, hasta luego. Bye. Y regresamos a Open Vision Radio Podcast. Tenemos en vivo, Laura, a Dore Ferriz. ¿Cómo estás, Dore? No te escucho, activa tu micro. ¿Ahí sí me escuchan? Ya te escucho. Dore, bienvenida a Open Vision. ¿Cómo estás, Carlos, Laura, Ricardo? Qué gusto saludarlos por esta vía. Les mando un beso enorme. Gracias por recibirme en su espacio. Igual para ti. Igual, muchos saludos. Aquí Ricardo te manda saludos. El Ricardo, caray, cómo lo quiero. Dore, es inevitable pedirte en 4 o 5 minutos tu resumen del 2025, lo más relevante y cuál es tu lectura. Híjole, ¿qué 2025 nos aventamos, no? Todo cambió, la economía cambió, la política migratoria cambió. Lo que estamos viviendo en México también se me hace gravísimo. Veo una sociedad, Carlos, Laura, Ricardo, bastante cambiada. Veo un México mucho más unido después de todo lo que hemos atravesado. Veo un mundo en llamas, todo lo que está pasando también a nivel internacional, lo que está pasando, lo que pasó en ISIS el fin de semana, lo que está sucediendo en materia de guerras, mucho lucha de poder. Todos leímos lo que el proyecto económico de Estados Unidos 2026 y todo apunta a que Estados Unidos quiere ser el policía de este continente y dejar a China ser el policía de ese continente bajo esta ley Monroe. Y por supuesto que nos acercamos a un 2026 lleno de retos, pero también de oportunidades. Yo lo quiero ver así, porque el mundo lo cambiamos nosotros, lo cambiamos con visión, lo cambiamos justamente con, quiero decirlo así, sentido común, educación, y creo que el mundo tiene mucha hambre de eso y vamos a vivir un 2026 muy movido, pero de lo más interesante. 2025 nos dejó muchas cosas también muy interesantes. En materia política, lo que estamos viendo hoy en el partido de Morena,
nos está abriendo la vista, está uniendo a los mexicanos y pues no todo es negativo, ¿verdad? Hay muchas cosas muy positivas y por supuesto a nivel empresarial, que sobre todo ustedes, ya me puedo seguir, ¿verdad? A nivel empresarial, creo que hay un mundo de oportunidades, tenemos todavía miedo, necesitamos empresarios más centrones, necesitamos empresarios más disciplinados, más exigentes, así lo quiero ver, más exigentes, para poder abrir paso a lo que nosotros planábamos del nearshoring, que se volvió reshoring en los Estados Unidos, para volver a captar esa oportunidad. Y por supuesto también veo mucha oportunidad en la frontera de nuestro país, que tiene mucha comunicación con los Estados Unidos y no hay que perder de vista ese espacio que se está llenando de aeropuertos y de terminales de trenes y de embarcaciones, en fin, tenemos muchas oportunidades y hay que tomarlos, así lo veo yo. Bueno, pues sí, obviamente estamos viendo una evolución muy importante en el mundo, sobre todo este resumen ya se llama el punto de quiebre global, obviamente desde el epicentro donde todo nació, que yo considero que es Donald Trump el que inició todo ese asunto de la guerra arancelaria y que movió el tapete, movió el tablero, las piezas del ajedrez, y hizo que todos tomaran decisiones en el cual pues hay que ver cómo viene el 2026. Dore, muchísimas gracias por tu opinión, te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto. Claro que sí, estamos en contacto, querido Carlos. Laura, te saludo y mi querido Ricardo, les mando un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias. Gracias a ti, Dore. Gracias, que Dore. tengas un feliz año. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Y pues aquí en el estudio tenemos a un gran invitado también, tenemos a Ricardo Garza, aparte es mi amigo y aparte es un gran speaker que a partir de este 2025 nos contó muchísimas experiencias, sobre todo el haber dar su conferencia en el Show Center. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, muy contento, muchas gracias por la invitación y pues bueno, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo fue tu año este 2025 y tu experiencia en el Show Center? Definitivo. Oye, maravilloso el año y la cereza del pastel fue la conferencia del Show Center, estuvo maravillosa la experiencia y bueno, también pues tuvimos el tema del honoris causa, que también fue un gran orgullo y bueno, pues cerramos el año de manera bastante impactante. La conferencia tuvo muy buen impacto y hemos tenido muy buenas reacciones de las personas que estuvieron ahí. ¿Qué viene para el 2026? Muchísimo trabajo más, vienen más proyectos, viene un podcast nuevo, vienen nuevas formas de expresar un poquito diferente las cosas que hemos estado queriendo compartir y bueno, pues también vienen más conferencias al parecer. Sí, y aparte de eso, yo estoy muy contenta de tener a Ricardo aquí porque es de esa gente que impacta tu vida una vez que tú lo conoces. Y justamente hablabas de que van a haber nuevas conferencias. ¿Qué vas a hacer en este 2026 para mostrarle a la gente otras aristas de eso que tú haces de manera tan profesional, Ricardo? Gracias. Sí, fíjate que vamos a estar hablando mucho sobre la raíz de los temas. En la siguiente conferencia vamos a estar hablando sobre tal cual la herencia transgeneracional, cómo es que aquello que ha sido vivido por los ancestros se queda grabado en la memoria celular, pero no solamente en la mía, sino se va generando una herencia que se va pasando a través de las generaciones y todo esto va impactando en mi toma de decisiones. A veces pensamos que mis decisiones económicas son propias y en realidad no son basadas en las experiencias de los ancestros. A veces pensamos que el número de hijos que tengo corresponde a mis deseos y en realidad no es así. A veces también pensamos que el tipo de pareja que tengo yo la elegí y en realidad no es así. La elige nuestra biología, fuera de la razón. Y cuando entendemos esto, somos capaces ahora sí de transformar nuestra vida. Qué interesante. Qué interesante. Realmente yo he visto y soy testigo de que las personas hoy por hoy buscan otras realidades, otro tipo de atención y de terapias que tú manejas de una manera muy eficiente. Cuéntanos un poquito de todo lo que tú manejas para que la gente que te está escuchando te contacten. Yo sé que es muy difícil conseguir una cita con Ricardo, pero es bueno que se haga esto más cultural, ¿no? Que la gente lo conozca, que hay otras alternativas que son muy eficientes y a veces con una sola cita tienes. Así es, fíjate que quiero compartir con la gente esta información. Nosotros vemos los conflictos desde una forma muy diferente de como lo ven las terapias convencionales. Y nosotros vemos el origen tal cual de lo que puede estar pasando. Y solamente hay 3 lugares donde puede estar pasando esto, que es en tu herencia transgeneracional,
en tu infancia y en las experiencias que has vivido en tu etapa adulta. Cuando entendemos esto, vamos a poder encontrar cualquier cosa ahí. No es fácil de verlo, a veces necesitamos guía, pero sí, bien comentaba Carlos, sí, conmigo es complicado tener porque tengo la agenda llena varios años. Tenemos un grupo de terapeutas que está con nosotros trabajando, que ellos pueden atenderlos en cualquier momento, y bueno, se requiere solamente una sola sesión para poder encontrar el origen de cualquier cosa, pero una vez que encuentres el origen y lo transformas, la vida cambia por completo, es impresionante. Yo intento explicarlo de esta forma porque en realidad no es sencillo explicarlo. Es como si estuvieras en AM o en FM, que hace una enorme diferencia. Entonces es como si estuvieras en un camino, en una frecuencia, transformas tu interior, que es la parte de la información biológica, y una vez que cambias esa información en tu interior, la vida jamás regresa a ser la misma. Es importante entender esto, que una vez que tú te transformas jamás te vuelve a pasar y jamás vuelves a regresar al inicio. Empieza como que un nuevo ciclo en tu vida y a partir de ahí comienzas tu nuevo episodio de vida y cambias todo alrededor. Es decir, que no va a haber un efecto rebote como pasa en las dietas, como justamente puede suceder en otras terapias. Sí, a veces sí. En muy pocas ocasiones me toca ver, por ejemplo, que alguien se regresó, pero no caen al punto cero, a donde estaban. Se pueden regresar un poquito y en una que nosotros le llamamos la reprogramación, ahí se resuelve todo súper rápido también, pero es muy pocas las personas que regresan, y si regresan, nunca regresan al punto de inicio. Es muy importante. Dentro de tu terapia y los terapeutas que te están acompañando, justamente, ¿qué es lo que estás observando sobre todo en México? Porque me imagino que tienes pacientes o clientes de diversos lugares, pero en México, ¿qué estás observando tú o en Nuevo León? Fíjate que resulta ser casi lo mismo. Tenemos alumnos y pacientes en prácticamente todo el mundo. En cada continente tenemos gente que está recibiendo nuestros servicios, pero fíjate que el centro del conflicto siempre es el mismo. Los conflictos económicos responden a los mismos conflictos que encontramos de origen, que generalmente son heredados transgeneracionales. Los conflictos de pareja también siempre van a coincidir con la infancia. Entonces, pero muy centrados en México, la idiosincrasia, la parte de el creértela o no creértela, esa parte de poder entender que soy grande, aún no se integra en México. Sí, en la parte, por ejemplo, de otros pacientes que hemos tenido en otros países, sí vienen ellos con una parte un poquito más desbloqueada del tema de sí creérsela, hacia dónde van a llegar, y al mexicano le cuesta un poquito más, pero es nuestro trabajo poder llevarlos hasta ahí. Claro. El día 11 de abril, Ricardo Garza dará una conferencia en el Fernando Soler de Saltillo, junto con Arturo López Gavito y Alberto Peláez. Eso sí, ya es un hecho. Hay que ver, que nos digas qué va a ser el tema, cuál va a ser tu conferencia, pero la gente de Saltillo, que por cierto agradezco, a partir del 1 de enero estaremos al aire en todo Coahuila, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, para que nos sintonicen y que nos sigan en este programa que es sumamente interesante sobre respecto para estar informados en la parte financiera. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, muchas gracias. Y bueno, ahorita nos enlazamos con Leo Zuckerman, ahorita precisamente, que nos va a su punto de vista de este 2025, su resumen 2025. Hola Carlos, hola amigos de Open Vision, muchas gracias por este espacio. Está terminando el 2025, un año muy intenso en lo político, tanto en lo nacional como en lo internacional. En lo nacional tuvimos el primer año del gobierno de la primera presidenta mujer en México, Claudia Sheinbaum, un año muy difícil. Claudia enfrentó múltiples desafíos, no le ayudó la actitud de varios miembros de su coalición gobernante, que se vieron involucrados en varios escándalos, pero también hay que decir que capoteó bien al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, así que los resultados me parecen mixtos. Hay mejores cuentas en materia de seguridad, pero la economía sigue sin crecer. Ella mantiene altos índices de popularidad. Va a ser un año interesante el siguiente para ver qué tanto consolida su poder dentro de la coalición gobernante. Y en el ámbito internacional, pues sin lugar a dudas estuvo dominado por el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, un regreso de un presidente empoderado que trastocó al mundo entero. Destaca, hay que decir, su participación para lograr el cese de fuego en Gaza, aunque no pudo hacer lo mismo en la guerra en Ucrania.
Desde luego preocupa mucho cómo ha puesto en peligro la democracia estadounidense con un talante autoritario, y a pesar de su popularidad baja sigue siendo el centro de atención de la política estadounidense. Creo que al final del año vimos que resurgió la oposición demócrata, que puede complicarle la gobernanza al presidente, sobre todo por las elecciones que se llevarán a cabo en ese país en el 2026. Así que muy movido el año, guerras, problemas económicos, el tema de las aranceles, en fin. Pero bueno, promete el 2026 ser un año igual o más interesante que este. Así que muchos saludos y feliz año. Así llegamos al final de este resumen global, punto de quiebre global. Laura. Sí, bueno, estuvo muy movido, ya justamente lo hemos dicho, un año 2025, bueno, súper confrontativo, súper decidiendo Estados Unidos ya tomar acción sobre estadios, sobre situaciones, sobre temas que antes habían estado vacíos. Así es, pues bueno, espero que les haya gustado este resumen anual, todo lo financiero, todo lo geopolítico. Grandes invitados, agradezco a todos los que participaron en este programa, y también los invitamos que ese 15 de enero tenemos una gran conferencia donde va a estar mi compañera Laura de Rosa y Pedro Ferriz de Con el nombre del Cisne Rojo, la era del orden autoritario. Y con mi compañero Carlos Peña, y además con uno de los 10 fiscalistas más importantes de México, Juan José Rosado, justamente explicando lo que viene para el 2026. Va a ser en el Quinta Real, compre sus boletos en Arema Tickets, vaya para que sepa qué hacer, qué medidas tomar para este 2026. Y así llegamos al final, Laura. Llegamos al final de nuestro último programa 2025 y muy felices de estar aquí todo este año con ustedes y expectantes a lo que va a pasar en el 2026 y además seguirlos acompañando como cada sábado y en otros espacios. Me despido, espero que este año que entra empiece de cero para poder lograr esos grandes éxitos y objetivos de su vida. Nos vemos para la próxima semana, el próximo año. Un gustazo. En Open Vision Radio Podcast. Sí. Esto es Open Vision Radio Podcast.